Claro, pues como que estuve viendo cómo ha ido en los últimos meses desde que cayó, que ha ido incrementando, no ha bajado así, sino que como se iba reacomodando la situación a nivel mundial, sigue subiendo, ahorita está en 84, creo que 82,41, no me acuerdo, o 83, no me acuerdo, ahí está, creo que ahorita es el precio. Y así, yo creo que va a seguir subiendo hasta que llegue por el 2020, mediados de 2022, cuando una vez que ya todo esté nuevamente como era antes, pues ya puede que caiga, probablemente de caer, pero no creo que caiga tanto, pero ahí va a estar nuevamente fluctuando, ya cuando todo esté en la normalidad. Entonces Hasta ya 2003. Fausto ya le puedes hacer carrera a Walter Spurrier, el que habla acerca de precios futuros, que es economista. Ya le puedes hacer carrera, mira. Claro, y de ahí de las cosas que estaba mencionando, creo que fue en el primer día o el segundo día del taller, Sí, acerca de que vamos a entrar, imagino que para 2030 ya estaremos más a fondo en un estado de transición energética, donde vamos a pasar a demanda de otro tipo de energías, ¿no? sí, Y puede perfecto. que por eso va a estar relativamente bajo el precio del petróleo, pero no sé, no me hago tanta la idea qué tanto vaya a bajar, en torno a $60 por barril o algo así, dependiendo, ¿no? De cómo esté esa transición energética. Claro, hay que ver los escenarios, ¿no? Pues, ahí podrías decir, bueno, hago un escenario bajo, central o alto, ¿no? Y uno de los factores puede ser la transición energética, cómo nos encontremos. Si hemos podido darle la vuelta a que las otras materias sean competitivas referente al precio del petróleo, ¿no? Y quién sabe, esperemos que no pase otra situación de emergencia como que ahí sí, Claro, otra vez vamos de pique para abajo. claro, esperemos que no pase, así es. Bueno, excelente, Fausto. Eric Rafael, que lo veo que está atento. ¿Cómo estamos, Eric? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Pudiste hacer el ejercicio o no? No, no, no avancé mucho. Bueno, ahí ya tienen el ejercicio para que lo hagan, ¿sí? Eh, y bueno, pues también esto es parte del trabajo que habíamos quedado para el certificado final, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver algo sobre fractura, ¿sí? Fractura hidráulica y tecnología de fractura, que es muy usado para el fracking y también usado para el tema de fracturas que se hacen normalmente el día de hoy en Oriente, pero obviamente con otros fines, más que todo aumentar la producción, ¿no? Eh, Vamos a ver un poquito de fractura hidráulica, vamos a acabar un poquito más antes, entonces 6:20 y 6:30 para que estén más tranquilos para el día de mañana. Recordemos que extendimos para el próximo jueves otra vez el curso porque ayer tuve un problema, no logré asistir, les pido disculpas. Entonces vamos a ver fractura hidráulica y un poquito de tecnología de fractura, ¿no? Esto hay modelos, hay papers de fractura, hay varios papers de fractura hidráulica. Eh, Hay cosas muy interesantes acerca de fractura hidráulica, incluso cómo modelar una fractura, eh, cómo determinar un poco acerca del flujo por las fracturas. Bueno, son trabajos muy técnicos, ¿no? Que gente que se dedica, o empresas, o alguien que estudia una maestría de investigación, o un doctorado, que se encargan de ir más allá, ¿no? Se encargan de ver en detalle cómo sería el flujo de una fractura, ¿sí? Y eso puede aplicarlo a cualquier pozo, ¿no? Es decir, que ese modelo que ellos hagan sea un modelo válido para aplicarlo a cualquier pozo en cualquier lado del mundo, ¿sí? De la fractura, lo saqué de sencillo de Wikipedia, esto es una información básica, ¿sí? Eh, Dice que consiste, es una técnica que permite, ¿sí? Aumentar la extracción de gas y petróleo en el subsuelo, ¿no? Obviamente es una técnica de estimulación en pozos de petróleo. Habíamos dicho que un recurso no convencional, ¿sí? Era aquel, o un reservorio no convencional que tocaba aplicar una estimulación masiva. No sé si se recuerdan ese término, ¿no? No sé si te acuerdas, estimada María Mendoza, que habíamos hablado de este tema. María, ¿estás ahí?
O- Buenas, Hola María, buenas tardes. sí, dígame. No, habíamos dicho que, ¿cuál era la diferencia entre un reservorio convencional y un reservorio no convencional, María? ¿Te acuerdas, María? Eh, No hay si no se acuerda, no hay problema. Lo vuelvo a explicar. sí, por favor. Ya. Si básicamente consistía en esto, ¿no? Un reservorio convencional no era necesario aplicar mucha estimulación, es decir, no era necesario aplicar fracturamiento porque por el flujo natural este hidrocarburo fluía hasta cabezal del pozo o fluía hasta cierto nivel del pozo, ¿no? Entonces no era necesario aplicar estimulación. A diferencia de un reservorio no convencional, es necesario aplicar una estimulación intensiva, ¿sí? Aplicar procesos masivos de estimulación para lograr producir fluido, ¿no? O sea, gas o petróleo. Esa es la gran diferencia que hay entre un reservorio convencional y un reservorio no convencional. Habíamos dicho que tenemos reservorios no convencionales en Ecuador. Estimado José Antonio Arteaga, ¿qué ejemplo me podrías dar acerca de un reservorio no convencional aquí en Ecuador? De los ejemplos que usted mencionó, o que más recuerdo, era en el Golfo de Guayaquil, ya del yacimiento de gas. ¿Crees que será un reservorio no convencional o convencional? El campo de Amistad. Actualmente es un yacimiento convencional, yacimiento de gas, pero yo creo que recuerdo que usted mencionaba de otro, pero en el campo, pero en otra parte del reservorio tenía rocas que son, no recuerdo el nombre de la roca, ya, pero una parte era reservorio no convencional, pero que no se estaba explorando aún, que no había las intenciones de saber si cuánto había de reservas probables o no probables. Ya no había una cuantificación, pero se sabía que había existencia de yacimientos no convencionales. Ya, perfecto. Bueno, me refiero a la cuenca oriente, pero bueno, ya sabes que no se me había ocurrido en la cuenca del campo Amistad, porque es otra cuenca. Tenemos, a ver, la cuenca oriente, con ciertas configuraciones geológicas, la cuenca del campo Amistad, eh, que creo, no recuerdo si se llama cuenca Progreso. La cuenca de Santa Elena, que creo que es otra cuenca, no sé el nombre. ¿Saben ustedes el nombre de la cuenca de Santa Elena? No me digan que no saben, están allá estudiando. ¿Alguien? Bueno, no recuerdo el nombre, la verdad. Bueno, le vamos a poner cuenca de Galarza, ¿no? Entonces, en cada cuenca tenemos posibles reservorios no convencionales, ¿sí? Que puedan ser la roca madre, por ejemplo, no sea en la cuenca oriente, en el campo Amistad, o sea ahí mismo también en Santa Elena, se me ocurre, ¿no? Sería interesante también. Gracias por la acotación, José Antonio, la verdad que hiciste abrir un foco, ¿sí? Nunca se me había ocurrido eso. Y también otros reservorios no convencionales como el campo Puncarayacu, ¿no? Estimada Yulisa Tomalá, tal vez una arena que sea una arena muy productora aquí en el oriente, ¿me puedes nombrar, Yulisa? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Una cuenca que sea reservorio convencional acá en el oriente, una arena. Yulisa, tal vez algún nombre o alguna arena conocida que sea reservorio convencional en el oriente ecuatoriano. O Karen Yagual. Karen, ¿estás ahí? Ya aparece película de terror. Sí, ingeniero, aquí estoy.
Parece película de terror, preguntar si estás ahí. Cuénteme, querida Karen, ¿alguna arena conocida de la Cuenca Oriente que sea reservorio convencional? ¿Alguna arena productora? No sé si me equivoqué con las arenas calizas eruptivas. Bueno, la caliza M1 sería si tiene crudo sería un reservorio no convencional, ¿no? Porque es un tipo de crudo, un tipo de reservorio donde toca, no sé si fracturar, tendremos que fracturar tal vez, ¿no? Pero si es un reservorio no convencional, tocará hacer una estimulación intensiva o tal vez solo llegar hasta esa arena, a ese tope, esa arena de esa caliza, ¿no? Esa caliza, eh, tocaría ver la porosidad de permeabilidad, pero he escuchado casos de la empresa Andes Petroleum que han logrado sacar crudo de caliza, de la caliza, ¿sí? Pero en tal caso sería un reservorio, por decirlo así, no convencional, porque no se produce normalmente de calizas, ¿no? Pero bueno, los reservorios convencionales son las areniscas que conocemos en el oriente, la U, la T, la Hollín, y un reservorio no convencional sería una rutita, una caliza, o incluso hablamos de campos o reservorios que necesitan grandes estimulaciones, como el campo Pungarayacu, que es crudo extra pesado, ¿no? Bueno, sigamos. Básicamente la fractura hidráulica consiste en la perforación de un pozo vertical o horizontal, ¿sí? Con el objetivo, ¿sí? De crear varios canales de elevada permeabilidad. Recordemos que por lo general los pozos no convencionales, perdón, los reservorios no convencionales tienen eh, pobre propiedades de porosidad y permeabilidad, ¿no? ¿Qué es la permeabilidad, Brian? La permeabilidad, Sí, la capacidad para anunciar la porosidad. Ah, sí, la capacidad que tiene la roca para que se desplace fluido. perfecto. ¿Y la porosidad, estimado Diego Cova? Buenas, buenas. Sí, es Cova, que recién me pude incorporar por lo que no tenía buen internet, ¿Qué es pero qué es la porosidad, estimado Diego? la porosidad es, en este caso, es es aquella que está asociada con la densidad del material, con la naturaleza de sus compuestos. Sí, pero aquí me puede decir hay un término, hay una definición básica, ¿no? ¿Quién me la puede comentar? Gracias, Diego. La porosidad es el volumen el volumen de espacios porosos que existen en una roca. O sea, el volumen que hay dentro de una roca, pero el volumen poroso. El volumen que no está, que no tiene fluido, no está saturado, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y qué es la porosidad efectiva? La porosidad efectiva es la porosidad que está, los poros que están conectados. Ya, perfecto. Esto ya me había olvidado, me acuerdo que se me dieron en segundo semestre. Y reprobé geología porque nos metían de lleno a estos conceptos. Entonces tenemos este tipo de reservorios no convencionales, tiene pobre permeabilidad, entonces tenemos que darle permeabilidad mediante una fractura. ¿Y cómo hacemos eso? Es romper la roca a alta presión, ¿sí? Para eso se estudia lo que es el módulo de Poisson, ¿sí? Se estudia el tema de tensiones, bueno, geomecánica, bueno, muchas cosas, ¿no? Que influyen, ¿sí? Y una de ellas es la resistencia de la roca, ¿sí? Y el objetivo es abrir una fractura controlada en el fondo del pozo, ¿no? Obviamente que tenga hidrocarburos. Lo que yo estoy fracturando es una zona de pago, ¿no?
Entonces, pero para hacer la fractura, para hacer la presión idónea, hay que saber la resistencia de la roca, hay que conocer densidades, hay que conocer la parte geomecánica, los esfuerzos geomecánicos, sedimentología, bueno, sin número de cosas que hasta yo también estoy aprendiendo, ¿sí? Porque para fracturar también es una ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo matarme fracturando y tal vez tengo un esfuerzo geomecánico contrario a lo que estoy ejerciendo en la fractura y nunca va a fracturar la roca. Bueno, se estudia mucho lo que es el módulo de Poisson, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta agua que inyectamos, que básicamente es más del 99% agua, más del 98% agua mezclado con químicos, inhibidores de corrosión, bactericidas, entre otros, otros elementos químicos, ¿sí? Se mezcla, ¿no? Es un agua a presión, se mezcla con productos químicos, ¿sí? Con el objetivo de ampliar las fracturas en el reservorio, ¿no? Típicamente son fracturas menores a 1 milímetro, eh, dependiendo, ¿no? Dependiendo de, puede ser más. Y esto favorece la salida de hidrocarburos a esta superficie, ¿no? Entonces estamos hablando de una roca que no tiene porosidad ni permeabilidad, ¿sí? Que antes recuerdo que eran reservorios descartados, ¿no? Yo aprendí eso hace, que será unos 10 años. Y recuerdo que los reservorios que eran menores, tenían pobre porosidad y pobre permeabilidad, pues se los descartaba, ¿no? No era considerado como un reservorio productor. Pero hoy en día, pues, como hemos visto la demanda energética, por eso era importante que ustedes vean la parte de demanda, la parte que vimos al principio, demanda, el consumo energético mundial. Ustedes se dan cuenta que es necesario seguir produciendo hidrocarburos porque hay una fuerte demanda de energía, sumado a que todavía no se pueden desarrollar las renovables como se quisiera porque son costos altos, tienen que pasar por la curva de la muerte, ¿no? Y después de eso, pues se puede decir que es una tecnología probada para ser usada. Entonces, mientras tanto, hay una fuerte demanda energética, sigue creciendo las poblaciones en el mundo, ¿sí? Y sigue subiendo esa demanda energética, ¿no? Entonces, las tecnologías, para que sean probadas y legalmente aceptadas, por decirlo así, tienen que pasar por la curva de la muerte, ¿no? O el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte básicamente es el desarrollo de una tecnología, ¿sí? Que si lo vemos en términos de tiempo, podemos verlo en términos de tiempo y costo, ¿no? ¿Sí? Eh, pasa un largo tiempo, ¿no? Donde el costo es elevado, sube, baja. Bueno, básicamente, después de un tiempo considerable, ¿sí? Esta tecnología llega a un punto, ¿sí? En un tiempo X, donde digo, bueno, aquí en este punto, esta tecnología se me vuelve rentable, ¿no? Pero para eso, mientras que pasa este valle de la muerte, esta curva de la muerte, pasa primero por investigación, ¿sí? Pasa por, ¿qué más? Pasa por ensayos, pruebas de laboratorio, ¿sí? Eh, errores, fracasos, ¿sí? Pasa por... ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? ¿Sí? Sí, sí está bien. Ya. Sí, Pasa por, bueno, ya luego viene el tema de inversión, de capital. Bueno, pasa por un sinnúmero de fases, ¿sí? Eh, para poder ser rentable en un tiempo X, 10, 15, 20 años, ¿sí? Y esa es la ventaja que tiene el crudo, el petróleo, que es una industria de alto conocimiento técnico, el alto know-how. ¿Cómo se hace, no? Entonces,
petróleo pasó ya por todo este Valle de la Muerte y ya tenemos tecnología, el fracking, tenemos refinerías, gas licuado de petróleo, tenemos, hablamos de no convencionales, hablamos de explotación en alta mar, explotación de crudos pesados, bueno, pero llega un punto que también como que se estanca y la demanda sigue creciendo y vemos que no hay recursos o cada vez sacar los recursos se vuelve más difícil, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los hidratos de metano, ¿no? Hidratos de metano, por ejemplo, ¿cómo sacar esto? Un desafío tremendo, ¿sí? Entonces, se busca otro tipo de tecnologías que se puedan ser rentables con el tiempo, como hidrógeno, renovables, entre otros, ¿sí? Pero también a la par se sigue explorando lo que ya se conoce, el alto know-how, que son los reservorios petroleros, que son, ¿qué más? Que son aguas profundas, hablamos de no convencionales, hablamos de reservorios tipo Shell, de lutitas, que son los más importantes, TAI, ¿sí? Que son declaraciones también que se encuentran en las areniscas, que son declaraciones de arena, de rocas con baja porosidad y baja permeabilidad, pero los tipos Shell son los más importantes, hablamos de crudos pesados, extra pesados, hablamos de ¿qué más? De metano entrampado en zonas de carbón, bueno, un sinnúmero de reservorios, ¿sí? Pero hablamos también de gas natural, pero el tema es que cuál de ellos se vuelve más rápido rentable. Obviamente, pues, cuando se apunta al hidrógeno y renovables, es hablar de autosuficiencia, ¿no? Entonces acá son recursos limitados, ¿sí? Pero también hay, la tierra siempre está presente, ¿no? Como por ejemplo, se habla, de aquí se deriva también lo que es la energía geotérmica, ¿sí? Geotérmica como campo a explotar. De aquí también se deriva el tema de minería, se deriva también de metales raros, preciosos para explotarlos, ¿sí? Incluso hablan de otras cosas como por ejemplo almacenamiento de CO2 en subsuelo, ¿sí? Se habla bueno, de metales raros se habla de litio, se habla de litio, se habla de unas cosas interesantes, ¿no? Cómo se irá explotando el subsuelo. Y el litio, que es parte de las renovables, ¿no? Que es minería en sí, es importante para el desarrollo de las baterías. Entonces todo está concatenado, ¿no? Y cada quien o cada uno de ustedes puede hacer algo interesante en algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría estudiar un rato o ver el tema del hidrógeno. Incluso hay varias partes que podríamos ver, no solo reservorio, no solo upstream, podríamos ver la parte de downstream, refinación, petroquímica, la parte de normas de seguridad, en exploración, en refinación. Bueno, hay muchas cosas por qué estudiar e innovar, y como vimos, lo importante es que el petróleo va a ser una fuente necesaria al futuro, al igual que las renovables, ¿no? Entonces, esa es la curva de la muerte, o el valle de la muerte que les hablaba. Entonces, el petróleo tiene un alto conocimiento, alto importancia técnica, o más que todo, alto conocimiento en el desarrollo de tecnologías, que es difícil que las renovables lo alcancen a un tiempo récord, es decir, de aquí tiene que pasar años para que las renovables puedan alcanzar ese nivel de conocimiento que tiene la industria petrolera, ¿no? Entonces, cuando hablo ya de fracking, pueden ver que es un pozo horizontal, ¿sí? Con varias fracturas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta son fracturas un poquito desordenadas, ¿sí? Un poquito según cómo se dé el proceso de fracturamiento. Sin embargo, esto que ustedes ven aquí, pues se puede modelar, ¿sí? De ahí sacamos tesis que se llaman nanofluidos, ¿sí?
nanofluidos en reservorios, modelos de fractura. Bueno, es un campo interesantísimo para nuestra petróleo. Es hacerse más técnico, más y dar fino, ¿no? Y ustedes me pueden decir cómo puedo modelar esta fractura. Yo también no sabía, pero en el doctorado me tocó, y bueno, Dios me dio sabiduría, me tocó explicar cómo modelar una fractura de estas, que es una locura, ¿no? Tienes varias zonas externas, zonas internas, tienes permeabilidad, porosidad interna, externa, bueno, tienes cálculos, bueno, tienes esta fractura, modelar una fractura es una locura. Ustedes la ven sencillita, pero para poder entenderle, decir, bueno, yo con esta fractura voy a producir tanto cobre del petróleo y incide permeabilidad, porosidad, espesor, daño, radio de drenaje, tamaño de la fractura, bueno, sin número de variables que podríamos dar una materia solo de fractura. Una locura, ¿no? Pero esa es parte de la ingeniería, ¿no? De nosotros. Y, por ejemplo, estaba estudiando un curso de doctorado en la UBA de Buenos Aires, y reservorios, bueno, no voy a terminar la materia de reservorios porque pasé tan a full con estas materias de doctorado, que reservorios nos dieron un método de Fekovic, creo que era. O sea, yo en mi vida, o sea, yo había hablado solo, lo conocía Kraft, ¿sí? Fekovic, algo así, bueno. La cosa es que si cada uno de ustedes se especializa en pruebas de pozos reservorios, se dan cuenta que ingeniería es amplia, la ingeniería petrolera, y seguimos aprendiendo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos una fractura, un pozo fracturado, ¿sí? Entonces que tengo aquí también cementación, entonces la fractura tiene que no solo vencer la roca, la resistencia de la roca, sino que también tiene que vencer la resistencia del cemento, ¿no? De una vez que ya tengo grietas, ¿sí? El gas logra fluir dentro del hoyo y logra salir hasta la superficie, sea gas o crudo, ¿no? Obviamente que cuando tengo gas es más fácil que fluya por la densidad del gas, ¿sí? Es más fácil que salga por espacios pequeños que el crudo, pero por lo general en los tipos shell, al ser roca madres, tienes crudos livianos, ¿no? Eso facilita a la movilidad por su baja viscosidad. Entonces, primer gráfico que veo que se entiende la fractura, porque hay otros gráficos que no se puede entender, pero aquí básicamente se puede ver cómo a través de las grietas el gas fluye, ¿no? Y para romper esto, pues tengo que ver con qué presión voy a inyectarla, qué tipo de químicos voy a usar en el agua, entre otros, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta, tengo en el cabezal lo que es el agua, ¿sí? Tengo lo que es un tanque para químicos, puede ser un camión. Tengo el pozo, una zona o un cabezal de inyección, ¿sí? Y también tengo una zona donde yo tengo que tratar de tratar esta agua antes de poder desecharla o debería reutilizarla, ¿no? Porque uso tal cantidad de agua, ¿sí? Que el retorno que tengo debe ser tratado de la mejor forma desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Ese también es un reto. Entonces, los ambientalistas decían que por la gran cantidad de agua en el fracking, también decían que por el tratamiento del agua, hablaban también de la sismicidad, ¿sí? Que esto tiene que ver cuando fracturo una zona, tiene que ver con terremotos, bueno, un sinnúmero de cosas. Y bueno, hay países como Reino Unido, como Inglaterra, que han dicho no, de cierta manera, al fracking. Y otros países como Estados Unidos, Argentina, que habíamos hablado, ellos pues, a pesar del lobby, el lobby se refiere a un grupo de personas o que hay un interés hacia que no se desarrolle una tecnología por A o B motivo, ¿sí? Pero se descubrió en Estados Unidos que gran parte de estos detractores del fracking era personas aliadas a la industria del carbón. Porque cuando vemos en la historia,
siempre una energía es sustituida por otra, ¿no? Madera, carbón, petróleo, bueno, a futuro gas, a futuro renovables. Entonces el carbón, a pesar que en teoría no deberíamos consumirlo, se sigue consumiendo, pero gracias a la industria del shale gas y shale oil, eh, se esperaba bajar los consumos de carbón en Estados Unidos. Entonces obviamente la industria del carbón no le gustó eso, hicieron o orquestaban estas manifestaciones en contra del fracking, ¿no? Hay un video incluso que es famoso, ¿no? Acerca del fracking, donde abren una llave y sale gas, ¿no? Bueno, esto en cuanto al fracturamiento hidráulico, y no solo lo podemos usar en no convencional, sino que también podría usar este fracturamiento en un reservorio que tiene bajo índice de productividad, con el objetivo de estimular la producción de crudo, ¿no? Es decir, puedo fracturar una roca, una arenisca, para aumentar la permeabilidad de la misma y aumentar la producción del pozo, ¿no? Lo que se conoce como work cover, ¿no? Entonces, saqué este gráfico también de las agencias de Estados Unidos, que también esta información básica está en Wikipedia, ¿sí? Pero básicamente es importante que nosotros entendamos lo que se muestra, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tengo reservorios de tie gas, es decir, zonas que están dentro de areniscas, pero que son, por decir así, intercalaciones de lutitas que tienen presencia de gas. Y nótese que Estados Unidos ha logrado capitalizar esto, ¿sí? Estas intercalaciones, o tie gas, tie porque se encuentran en zonas apretadas, en zonas de baja porosidad, baja permeabilidad. Tanto es así que la industria energética petrolera en Estados Unidos es tremenda, ¿no? Miren, a lo largo de todo el país, obviamente lo más importante en Texas, los campos más importantes, zonas Permian Basin, ¿sí? Toda la parte de Texas, ¿sí? Acá también al noreste, ¿sí? Entonces, esto asegura, no se ve aquí Eagle Ford, que también es importante, eso asegura que haya bastante empleo, ¿no? Básicamente en Estados Unidos estudiar petróleo es como irte a la NASA, ¿no? Es una profesión muy valorada y muy importante. Y obviamente ustedes ven la cantidad de solo tie gas, ¿sí? Solo tie gas, reservorio no convencional, ¿sí? O producción de reservorios no convencionales, que habla la cantidad o el número de empleos que debe haber, porque atrás de todo esto hay taladros, fracturamientos, hay facilidades. Entonces, hay mucho campo para un ingeniero petrolero, ¿no? Entonces, interesante cómo Estados Unidos ha logrado capitalizar sus recursos no convencionales, ¿sí? Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Y si vemos una comparación, por ejemplo, una vez comparamos la cantidad de taladros activos en Estados Unidos con la cantidad de taladros activos en Ecuador, es impresionante, es abismal el número de diferencia, ¿no? Es tremendo, ¿no? Creo que aquí perforamos, a veces llegamos a perforar con 5 o 6 taladros, Estados Unidos hablamos de cientos, ¿no? Entonces, eso ayuda a que haya fuentes de empleo para el trabajador, para el sector petrolero, ¿no? Pueden ver los camiones, ¿sí? También esto, por eso el tema del fracking constituye una logística importante para el tema de los químicos, ¿sí? El tema de la logística de químicos, podemos ver aquí, alcanzar a ver un poco de los bulk tanks donde se ponen químicos, ¿sí? Una logística importante desde todo el punto de vista tratamiento de agua, desde el punto de vista logístico para los químicos, y eso también genera empleo para todos los sectores, ¿no? El sector transporte, el sector de químicos, los trabajadores, las zonas aledañas, ¿sí? Entonces también mueve el empleo. El tema, claro, que a veces no es sustentable en el tiempo porque a veces baja el precio del crudo y la industria del fracking de no convencional pues baja un poquito el movimiento, ¿no? Entonces, siempre se busca que los recursos obtenidos de este tipo de operaciones generen otras fuentes de empleo que sean sustentables en el tiempo. Pero bueno, pueden ver la cantidad de camiones que mueve lo que es el fracking. Sí, una fotito acá de Estados Unidos.
Y bueno, pues un poquito que hablar de esto, ¿sí? No diciendo no a la fractura, sino que no se vayan a confundir porque está el logo de aquí de la SP de la UCSE, ¿no? No van a decir no es que estamos en contra, sino que van a decir que Brian hizo sindicato por eso. No, sino que un poquito para que vean tanta conmoción social mueve la industria petrolera en otros países como Estados Unidos, porque saben o se han dado cuenta que es un pilar importante para el desarrollo de una nación. Algo que me llamó la atención en la Argentina es que cuando alguien tiene un proyecto, lo del fracking, lo de Vaca Muerta, es que ellos hacen como un tipo, llama a todos los medios de comunicación. Se vamos a reunirnos, dice el señor Brian, que el fracking es negativo, pero dice aquí, por ejemplo, acá Alison Daniela dice que no, que el fracking es positivo, ¿no? Pero no sabemos, nosotros como población, la población, usted le habla de fracking, no sabe nada, que usted le dice que es fracking aquí en Santa Elena, en Ecuador, en cualquier provincia, a la población, me refiero, que no está dentro de la industria petrolera, no tiene idea, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que nos conviene? Entonces hacen un tipo entrevista, ¿sí? Pública, como que fuera un juzgado, ¿sí? Y comienzan se lo convoca al ingeniero Brian Gararza, vamos a, exponga por qué dice que no es bueno el fracking. Y comienzan a hablar y todo, y otros dicen, se la convoca a Karen Yagual, no, Karen dice que sí es bueno por esto, bueno, es hace un debate público lindo, ¿por qué? Porque da luz a la opinión pública, ¿sí? A la población que no sabe qué significa todo esto, y la gente dice, bueno, verdaderamente me conviene, no nos conviene, y ahí sí, pues, se toman leyes a partir de eso, ¿no? Algo interesante. Y algo importante, ¿sí? Que, bueno, el tema de riesgo que se usa alrededor de todas las cosas, ¿no? Se usa, incluso, bueno, yo que trabajo también en la parte de seguridad de proceso, se usa en todo, ¿no? En el análisis de riesgo, y es un campo también lindo donde el ingeniero petrolero puede especializarse, gestión de riesgo, ¿sí? También en cada sistema, en cada proyecto de fracking, se hace una estimación de qué riesgo puedo tener a la hora de hacer este tipo de operaciones, ¿no? Obviamente un riesgo extremadamente alto, ¿sí? Tiene que tomarse medidas administrativas, técnicas o de sustitución con el objetivo de reducir este riesgo, ¿sí? Si tengo un riesgo alto, se toman medidas para implementar o controlar el riesgo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un pozo en Santa Elena, pero el riesgo es alto porque tengo que fracturar. Entonces, como el riesgo es alto, voy a tomar medidas sustitutivas. Por ejemplo, voy a bajarle la presión con la que fracturo el pozo. Voy a tener un carro bombero en caso de hay un descontrol. Voy a asegurar también el BOP para controlar el pozo, ¿sí? Voy a hacer pruebas del BOP, por ejemplo. Voy a hacer un BOP con mayor capacidad. Bueno, se toman medidas, ¿no? Y así también voy bajando. Si tengo un riesgo moderado, ¿sí? Voy a hacer ciertos cambios, y si, bueno, si tengo un riesgo bajo, no tengo que hacer mayor cosa. Entonces, en base a eso, he hecho en un estudio de la ACP, un paper, ¿sí? Habla de los riesgos que puede haber en el fracking, ¿sí? No solo desde el punto de vista de muertes, ¿sí? Sino que también desde el punto de vista ambiental, pérdidas de tema de instalaciones y la reputación. Entonces, la industria petrolera, incluso Petroecuador, cuando hace su análisis de riesgo, ve todo esto. Puede morir personas, pérdida de algún bien importante, de algún activo importante, el tema del ambiente, ¿sí? Y la reputación, ¿sí? Es decir, si hablamos un ejemplo, si la refinería de La Libertad explota, ¿cómo va a afectar la reputación de Petroecuador ante el público en general? Obviamente va a dañar la reputación de Petroecuador, ¿no? Nadie va a querer que Petroecuador siga refinando en La Libertad. Entonces, nosotros como empresa nos cuidamos eso, responsabilidad social, responsabilidad comunitaria, todo lo demás,
¿sí? Entonces, en base a eso, pues, se puede evaluar el riesgo que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, que depende del tipo de la consecuencia de la probabilidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir, voy a hacer fracking, y puede ser que tenga un problema de una simple lesión de alguien que se, algún operador. En pérdida tengo poca pérdida, ¿sí? En el impacto ambiental, como voy a usar bastante agua, ¿sí? Pongan atención a esto, porque yo que recién tuve un curso de esto, y 1.500 pagó Petro por un curso de esto, solo el que me enseñan esto, creo. Y, por ejemplo, voy a hacer algo ambiental, tal vez pueda tener un efecto localizado, porque a la hora de hacer fracking voy a tener, por ejemplo, voy a usar mucha agua, eso me va a considerar a pegar un impacto fuerte. Supongamos que vamos a evaluar esto que vamos a hacer fracking en Santa Elena, por ejemplo. Yo voy a evaluar qué posible riesgo voy a tener y en base a eso voy a presentar mi plan de desarrollo a la ARCH, al Ministerio del Ambiente y todo lo demás. ¿Sí? Y en base a eso, pues, si llega a pasar algo, ¿cómo me va a decidir mi reputación, no? En base a que tengo una pérdida menor, puedo tener por ejemplo, un daño a una persona, tal vez no haya daños al activo, tal vez en la parte de ambiente sí tenga algo importante. ¿Por qué? Porque puede usar mucha agua, ¿sí? Y en el impacto, si llega a pasar todo esto, por ejemplo, si se contamina el río, el impacto va a ser nacional. ¿Por qué? Porque va a venir Ecuavisa y todo lo demás y me va a sacar container Tinoco en los domingos, ¿no? Porque son 360. Entonces, puede tener un impacto importante a la reputación, ¿sí? Entonces, en base a eso, ¿sí? Yo determino, aquí está, bueno, aquí está mal escrito, yo determino qué probabilidad puede ser que pase todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué probabilidad puede ser que pase todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ocurre, si nunca se ha escuchado en la industria, por ejemplo, si yo tomo casos ejemplos, que he hecho fracking en el Oriente, eh, ¿qué probabilidad hay? ¿No? O si se ha escuchado, ¿sí? O qué ha pasado dentro de Petroecuador, por ejemplo, y si ha pasado en Petroecuador, ¿sí? Eh, ¿Cuántas veces ha pasado, no? ¿Sí? Y también va tan allá que también si dentro de Petroecuador, ¿cuántas veces ha pasado en Santa Elena, por ejemplo? Si yo he hecho fracking de forma seguida en Santa Elena, ¿cuántas veces ha pasado en la locación cerca, no? Entonces, en base a eso, yo pongo un riesgo, ¿sí? Hago un riesgo que cae en cierto punto, ¿sí? Obviamente, si cae en esta zona roja, no va a poder hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque eh, no va a hacer el proyecto porque es un riesgo sumamente alto y lo más probable es que pase, ¿no? Entonces tengo que tratar de bajar este riesgo tomando otras medidas, como por ejemplo, si voy a contaminar el agua, puedo contaminar el agua, tengo que tratar de hacer mediciones cada hora en el laboratorio para verificar que el agua esté en condiciones normales, según lo que me pide RAOE, ¿sí? Si, por ejemplo, si también tengo un impacto nacional, ¿sí? Voy a tratar de socializar a toda la población de Santa Elena y Ecuador que el fracking es importante porque me va a desarrollar, me va a proveer recursos energéticos para mi nación. Entonces yo voy tratando de bajar el riesgo, ¿no? Más que todo, no en tanto en la reputación, más que todo en la parte de riesgo que, por ejemplo, vimos que aquí el riesgo es en el ambiente, ¿no? En el ambiente, por ejemplo, en el ambiente, en el impacto a los ríos, por ejemplo, que incluso es tan grave que es penado con cárcel. Por ejemplo, si hoy en día yo contamino el río por parte de Petroecuador, el gerente se le puede emitir una orden de prisión, ¿no?
el representante legal. Y obviamente el gerente pues va bajando y va multando y va despidiendo conforme a lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, esta matriz de riesgo, que algún rato podríamos hacer algo de gestión de riesgo, podemos ver, es aplicable en toda la industria petrolera para todos los casos. Fracking, trabajos especiales, perforación, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cuándo es necesario hacer por decirlo así, hacer lo que es el fracking? Cuando tengo un reservorio convencional, como por ejemplo en Medio Oriente, miren la calidad que tengo de reservorios en Medio Oriente, de 100 milidarcies a casi 1000. Qué impresionante, ¿no? Por eso las producciones son, si yo produzco una arena, son reservorios sumamente productores, ¿no? En el cual estamos por aquí, creo que 10, 20 milidarcies, creo. ¿Sí? De ahí voy bajando, ¿no? ¿Cuándo es necesario hacer el fracking? Cuando la permeabilidad baja de 1 milidarcie, ¿no? Entonces tengo diferentes tipos de rocas. Tengo una building stud, una brick, tengo un concreto como tipo cemento, siderita, creo que se llama esa. Ahí hay un geólogo que nos da luces, porque yo, la materia de geología, sedimentología, está bien el doctorado, pero es complejo. Arcillas, granito y shell. Las lutitas son las rocas no convencionales más importantes, pero que tienen peor permeabilidad. Imagínense que llegamos al punto de producir de permeabilidades de 0.0, es decir, no tiene nada de permeabilidad. ¿Sí? Cuando decíamos que antes, cuando yo estudiaba, y yo soy joven, relativamente joven, ¿no? Cuando yo estudiaba, hablábamos que si tenía 10 milidarcies o menos, eran reservorios pobres, que se los descartaba, que no eran rentables. Y el día de hoy, tanto llegó la tecnología que nos hemos ido de aquí a acá. Wow. ¿Sí? Miren que el tipo tight son intercalaciones que están en areniscas, que son, obviamente son, o intercalaciones de rocas, intercalaciones de rocas que son una building stone, que tiene también pobre permeabilidad, ¿sí? Y vemos cómo Estados Unidos ha aprovechado. Pero cuando me voy a tipo shale, tipo lutitas, ¿sí? Son rocas que tienen permeabilidades pobrísimas, pobres, solamente pobres, ¿sí? Entonces, tanto ha llegado la industria petrolera con el conocimiento, con el know-how, que hemos logrado rentabilizar este tipo de reservorios, ¿sí? Qué impresionante, la verdad que es impresionante. Entonces, ¿cuándo necesitamos fracking? Cuando, quizá no traje mi acuerdo para anotar, pero cuando bajamos de 1 milidarcio o más, perdón, tenemos permeabilidades menores a 1 milidarcio. Y a mí se me ocurre evaluar el potencial no convencional en Santa Elena, ¿no? Nunca se me había ocurrido. Lo más probable es que tenga gas, ¿no? Porque tengo reservorios son puro boliviano, ¿sí? Hay que ver la madurez. Lo más probable es que tenga gas. Bueno, entonces, en este tipo de reservorios pobres es cuando yo puedo usar lo que es la fractura hidráulica, ¿sí? Reservorios con baja permeabilidad. Estos son unos sacados de la IIPG, esto de la Asociación de Geólogos. Ya vieron que la ACP se va a asociar con esta APG, sí, que es Asociación Geológica, si no recuerdo, Geologists Association American, algo así, ¿sí? Y va a sacar una Energy Association, algo así, Society Energy, algo así. ¿Sí? Va a unirse esta de aquí con la ACP y va a sacar Energy Society, algo así.
para abarcar un poco más los campos energéticos, ¿no? Interesante, ¿sí? Porque esta solo habla de geología, ¿sí? Y pues a futuro tal vez hablemos de capítulos energéticos, ¿no? Tenemos acá lo que es el tema de sedimentología de esfuerzos tectónicos, de formaciones de Estados Unidos, ¿sí? Tipo lutitas, donde se ve las zonas que tienen mayor esfuerzo tectónico, ¿sí? Y obviamente, pues, en base a eso, ¿cómo poder fracturar? Y si tengo mayores esfuerzos tectónicos, va a ser más difícil romperlas, ¿no? Nadie pregunte más porque es una ciencia que estoy averiguando todavía yo, ¿sí? Pero es muy interesante, pero es más que en todo es geología, geofísica, sedimentología. Nosotros como petroleros no vemos eso. Nosotros petroleros vemos cómo explotar, producir, rentabilizar, vender, ¿no? Gerencial. A nosotros nos encanta producir. También los geólogos ven un poquito más la parte estática, los modelos, la roca, bueno, algo lindo, pero también, bueno, al menos a veces me ha hecho complicado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes de hacer la pausa, quisiera saber si tienen alguna duda. Brian, Ofiel, Chuchuca, Aguilar, José Antonio, Karen, ¿alguien tiene alguna duda? Emily. Ingeniero, una pregunta. Usted mencionó algo de lo que es la sismología, el tectonismo, que abarca lo que es según el fracturamiento hidráulico. ¿Es verdad o no es verdad? Que según yo había leído que sí se reportó zonas aledadas que en el sismógrafo vibraciones, pero bajitas, pero que no son capaces de provocar daños ni nada de eso. Voy a buscar había un estudio bien chévere de mis tutores de tesis, que ellos así evaluaban eso, y sí, y creo que sí te influye, pero es muy bajo, no al punto de causar terremotos, ¿no? Pero voy a buscarlo, ahora me acuerdo para buscarlo, ¿sí? Voy a anotar aquí por ahí ya, para anotar, porque sí se ha corrido mucho ese rumor, y bueno, esa era una de las cosas por las que se oponen al fracking, ¿no? Sí, es cierto, sí había afectación a los sismógrafos, pero no era tan alto para que causara un terremoto, ¿no? Pero bueno, eso técnicamente hablando, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, por la pregunta. ¿Quién más? Ingeniero, Ingeniero, Sí, cuénteme. sí, sí, pide. se me fue la cuenta el ingeniero. Toda el agua utilizada para el fracking, eh, hay una parte que se queda, ¿no? Se queda en el yacimiento, ¿o no? ¿Quién pregunta? Soy Brian, solo que el ingeniero me prestó la cuenta. A ver, sí, una parte para el fracking, claro, creo que se queda, pero también al final sale, ¿no? Al final, tienes un retorno. Por ejemplo, tienes esta curva, eh, donde uno puede ver, por ejemplo, cómo viene la producción de gas, ¿sí? Y luego, pues bueno, incrementa, ¿sí? De forma exponencial, pero el agua también se queda, y a la hora de cuando uno va produciendo también va saliendo. Miren la tasa de declinación, ¿no? Va saliendo con la producción. Entonces, obviamente en las facilidades de superficie me va a tocar separarlas obligatoriamente. Claro que es parte del agua que yo metí a la hora de fracturar, ¿no? Es bastante agua para que dure, en este caso, este ejemplo, para que dure, bien, por cada volumen de agua por día, ¿sí? Por cada millón, creo que es miles de pies cúbicos, ¿sí? No, por ejemplo, donde se ve, bueno, la rata diaria está aquí, más o menos, por ejemplo, si yo tengo, mm, no se ve, bueno, creo que es así, 1500, si tengo 1500, por ejemplo, 1500 barriles de agua y tengo 15.000 pies cúbicos de gas, ¿sí? Entonces, sí, perdón, si tengo 1500 barriles de agua, y tengo 1500
no, perdón, 1.500.000 pies cúbicos de gas. Entonces, la relación es casi 10% de gas que produzco, es lo que yo produzco en agua, pero en barriles, ¿no? Entonces, si ustedes ven, la producción de agua o la rata, porque aquí está entre líneas la rata en logaritmo, ¿sí? Más o menos va bajando, ¿no? 2.000 barriles de agua, ¿sí? Bueno, un promedio, ¿no? Porque la real, el agua recuperada diario, ¿sí? Es lo que tengo aquí, ¿no? Ustedes ven que no es constante en el tiempo. Y recién la producción de agua claro que esta parte está sin producción, no está sin producción. Cuando ya sube exponencialmente el gas, va arrastrando todo el agua, ¿no? ¿Sí? Pero el uso de agua es importante. ¿Sí? Nótense que va produciendo desde incluso lo que yo estoy usando y después que fracturo y todo, el agua que se queda en el reservorio, sigo produciendo agua de forma diaria. ¿Sí? Hablamos después de incluso 15 días más, 20 días más. ¿Sí? Entonces sí se queda agua, pero sale con la producción. ¿Sí? Entonces por eso es un poquito el tema que los volúmenes de agua que se usan son tremendos, ¿no? Si yo comparo la perforación con la perforación, a ver, si yo comparo lo que es el drilling, el mudway, si yo comparo lo que es el mudway, por ejemplo, una perforación promedio en Estados Unidos, uso en formaciones más profundas, 250.000 galones de agua fresca. A la hora de fracking o no convencionales, uso 4 millones de galones. Es abismal la diferencia. ¿Sí? Es sumamente abismal. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, sí, gracias por la pregunta, Fraya. Si se queda agua y si también sale con la producción. ¿Alguien más? ¿Alguien que iba a preguntar, creo? Sí, ingeniero, usted mencionó que hizo modelamientos de fractura. Ya, yo sí me recuerdo cuando vimos una materia de eso ahí, vimos un capítulo pequeño de lo que es fracturación hidráulica, habían varios modelos de, de fracturas, por ejemplo, ya tipo cajón, tipo PKN también, ya. ¿Usted los manejó esos este, modelos o usted desarrolló su propio modelo, por No, así no, a ver. decirlo? No voy a mentir. Yo nomás lo expliqué, ni siquiera lo desarrollé, cogí de otro autor. Cogí de Fequete, el que también creó el software de pruebas de pozos, ¿sí? Un estudio, y solo lo expliqué, ¿no? La verdad que no lo he desarrollado, sería interesante tener mi propio modelo, me gustaría hacerlo, me das una idea, José, ¿no? Y en algún rato van a ver si Dios permite un modelo de fractura por mí, espero que también funcione en la práctica, ¿no? Porque es un reto, porque el tema a veces aquí en Ecuador, el tema, a veces el problema son los softwares, ahorita, bueno, se da un poquito, ya tenemos como que más acceso. Cuando yo estudiaba era más complicado tener acceso a un software. Y el tema de laboratorios, ¿no? Laboratorios a veces también no hay inversión, a veces la universidad no tiene dinero. Y mira, yo estudié en la UTI, igual no es que había, había laboratorios, pero no es que había, wow, como uno quisiera. Y a nivel nacional creo que no hay laboratorios como quisiéramos, ¿sí? Pero en otros países sí hay esa inversión, ¿no? Entonces, todo eso influye para hacer modelos, un laboratorio, un software. Si no tienes un software, tienes un laboratorio. Y que se puede hacer ciertas cosas, ¿no? La central había hecho, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar un tipo con habían hecho como en un baño María, habían puesto rocas y habían puesto crudo y habían simulado qué pasa si yo inyectaba gas. No, se puede hacer cierto tipo de cosas para tener una idea, pero ya a escala a veces es complicado porque no hay la inversión. Pero bueno, me das una buena idea. No lo he desarrollado, pero sí tuve que explicar un modelo, ¿no? Y bueno, me va a tocar escribir acerca de eso, y ahí podría tal vez hacer algo, pero no. Pero algún rato podremos, si terminamos el curso, o más adelante explicar un modelo que me pareció muy interesante para usarlo, que creo que
porque tomaba otros modelos, ¿sí? Y comparaba y innovaba, ¿no? Y decía, mira, este modelo es mejor porque acá le tomamos estas zonas. Entonces, por algún rato, si los que estén interesados, podemos hacer una horita charla acerca de eso, ¿no? Pero me tocó, obviamente, explicarlo para el doctorado, para lo que estoy estudiando, ¿no? ¿Y usted lo desarrolló en software de simulación No, o no, no, más no, así yo, papel? no papel. En, No, claro, en paper, bueno, un paper que lo estaba explicando. Acá, por ejemplo, manejamos en el doctorado un software que es el BOAS, un software antiguísimo de simulación. Sí, pero es muy, muy bueno para simular lo que quieras, ¿no? Quieres simular producción de agua, producción de crudo. Y aún es complicado porque me ha tenido que ayudar la profesora de la materia, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires. No sé si ustedes tienen, ¿qué software ustedes manejan ahí como universidad o como estudiantes? eh, ahorita la universidad, en nuestra carrera se estaba utilizando los de Halliburton, los de Langmar, para la simulación de yacimiento. ¿Cuál tienen ustedes ahorita? Langmar, ese ahí. Ah, ya, ¿qué tal es el Space Almar? Geocities. La verdad que no sé porque no estamos allá en el laboratorio, no hay cómo manipularlos, pero sí estamos Ah, viendo lo que son tutoriales y todo que nos proporciona la empresa. Para igual tener idea, pero no es que lo estemos haciendo porque no hay oportunidad de ir. Y eso. bueno, chévere. El Almar no es tan usado, más usado es el Petrel, Ese pero uso yo ahorita, ¿tiene Petrel porque es usted? gratis. No, o sea, no nos enseña, sino que yo lo estoy utilizando porque para aprender y hacer algo sobre mi tesis o la tesina que estoy haciendo, ahí estoy manipulando todos los días. Pero ¿sabes Ajá. manejarlo bien, Antonio, o estás ahí? Ahorita estoy en tutoriales de YouTube, ya estoy aprendiendo a hacer los simuladores con varios pozos, cambiando permeabilidades, todo eso. Ya, chévere, ya un rato nos juntamos. Yo, bueno, no, también no lo manejo, también me puedes orientar en eso. Sí, hay Y, tutoriales en YouTube, y yo, bastante. Yo es que no soy un crack para explicar, pero no, he podemos, pues estado digo, estudiando, así sea en en, inglés, conju- pero lo entiendo. en conjunto verlos y ver Sí. si podemos usar algún otro simulador, como yo te digo, el BOAS, para comparar. Ah, Claro que el BOAS es más un software antiguísimo, ¿no? En cambio, el Petra ya te permite, me imagino, ya hacer más fácil. No y sé si está gratis y todo. tienes que hacer programación, tengo que escribir mediante códigos o no, o ya solo pones los datos. Mm. Acá sí hay la posibilidad de entrar, de meter la input o uno mismo crearla en el mismo software. O sea, tenemos información de que en tal parte, tal coordenada hay tanta permeabilidad y se le mete. O también la forma de meter los datos desde un bloque de notas, todos los datos y de ahí nomás correrlo. Sin necesidad de estar cambiando las propiedades y todo eso. Perfecto. Y entonces, Es bueno, diferente. ahí me vas a dar una mentoría, te voy a llamar y yo, Dios mediante, en el próximo año bueno, si Dios permite, si es la voluntad de Dios, voy a hacer un curso de Petrel. Y bueno, un curso, bueno, de 2 días en Bogotá, 1.600, carísimo. Eh, pero igual, para que si se sigues especializando en eso, que algún rato también sea yo otra persona para pasarte la info y que te especialices de lleno en eso, ¿no? Porque Y es yo sí una, quiero una eso. amplia. Eso es lo que está ahorita todos estos meses. eh, Tratando de entender, leyendo papers o leyendo ¿cómo se llama eso? La documentación, donde están todas las herramientas. Y eso. Y también Sí, atendiendo en clase, porque justo estoy viendo clases de eso ahorita, lo de simulación numérica. excelente, excelente. Entonces, ¿pero si están dando con simulador o simulación numérica o solo cálculos? Ahorita solo estamos las fórmulas, ahorita está en el primer capítulo. Lo de los tipos de Perfecto, modelos, tipo de grillas y todo eso. Los regímenes de chévere, flujo. chévere, excelente. Muy bien. Entonces, después me pasas el contacto, José, le pido a Brian con tu contacto. Ya, ok. Eh, ¿Qué más? Bueno, eso, queridos amigos. Damos un paso de 5 minutos, porque hoy vamos a ser más temprano, y continuamos. Ya nos falta poco, ¿no? Estas 4 láminas, algo interesante de tipo shell. ¿Mm? Pero bueno, lo interesante es que, eh, por ejemplo, José se puede especializar en reservorios. A mí siempre me encantó esa parte de reservorios de simulación y no se me da oportunidad, Dios no ha querido, pero me ha tocado ver otras cosas.
Y por ejemplo, alguien se puede especializar solo en, por ejemplo, cementación. Cementación es un mundo. Casing liner, alguien puede especializarse en no convencionales, alguien también en producción. Entonces, todo esto, digamos, cuando te vuelves, pienso yo, especialista en algo, nunca me ha gustado ser especialista en algo, siempre me ha gustado saber de todo un poco, pero cuando te vuelves alguien tan bueno en algo, creo que puedes sacar provecho, explotarlo, ¿no? Por ejemplo, Brian me contaba que está haciendo algo en el campo de bomberos. Y digo, ¿cuánto es importante esa formación? Yo, ahora que trabajo en una refinería, una ingeniería de fuego, que el ingeniero petrolero, por su formación, puede trabajar en la parte de seguridad industrial, en respuesta a emergencia. Porque como petroleros, a la hora de entrar en ese mundo, se te hace muy fácil. Coger una normativa en FPA y leerla, te entiendes tan claro, una NFPA, una OSHA. Y la NFPA te habla solo de fuegos. Si el ingeniero petrolero quisiera, se puede especializar solo en control de fuego. Y es una rama que es difícil hallarla, encontrarla. ¿Sí? Entonces, es un mundo diverso, ¿no? Y creo que uno también se va haciendo camino estudiando y también Dios lo va poniendo en las partes que uno no espera, porque los caminos de Él son más altos que los nuestros. Y si la cosa es siempre estarse preparando, leyendo, estudiando, ¿no? Entonces, hagamos una pausa, 5 minutitos y volvemos, ¿sí? Y terminamos el día de hoy, ¿sí? Listo. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a acabar rapidito. Básicamente quería mostrarles esta parte, donde ustedes pueden darse cuenta la importancia de una buena cementación, ¿no? Sea en la parte de arriba, ¿sí? O en la parte inferior, ¿sí? ¿Por qué? Porque con una buena cementación evito la contaminación de acuíferos superficiales o la migración de gas por otras zonas no deseadas, geológicamente hablando, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, vamos a terminar ahí. Disculpen por se me presentó un inconveniente, pero quería decirles que ustedes vean la cantidad de agua que se usa para perforar y para fracturar, que es abismal la diferencia, ¿sí? Es tremendamente abismal, de 300 galones, por ejemplo, dependiendo de la formación, ¿sí? A 3 millones, perdón, de 300.000 a 3 millones, ¿sí? Es tremenda la diferencia, ¿no? Entonces, ustedes para que vean la cantidad de agua y también hay que ver el punto de vista del impacto ambiental también, que es importante. Entonces, mis queridos amigos, ha sido un gran placer estar con ustedes el día de hoy. No va a haber, no va a haber tareas para el día de hoy, sí para el día de mañana. Así que buenas noches con todos. Hoy estoy para servirle. Alguien Brian, me quería hablar de algún tema de tesis. Ya hablamos, Brian, por interno. Y cualquier cosa, pues estoy a la orden para servirle. ¿Sí? Muchísimas gracias por este día. Y nos vemos, pues, Dios mediante, el día de mañana.